Ya estamos en otoño, se siente, se amanece nublado y a estas horas aquí en Villa Salvador ya sentimos un poco de friecito, el airecito. El cambio de clima es inminente, así como también lo que está ocurriendo en nuestro país esta semana con con la compra de las casas, así como toda la polémica que se ha levantado, el mensaje del presidente con respecto a esta compra, sabiendo y reconociendo que este contrato ya estaba estipulado desde el gobierno de Ollanta Humala. Entonces, a quien le toque, pero ¿qué nos dijo el presidente? Que le correspondería al próximo gobierno. En medio de esta polémica y del viaje realizado del embajador de Estados Unidos a la región de la selva, donde probó uno de los aviones donados por Estados Unidos, se levantó una polémica terrible porque no sabemos en qué quedará, aunque ya se hizo el primer pago de los aviones casa, así como quienes han pasado a segunda vuelta. Increíble, pero cierto. Con una minoría, ahora se convierten en la mayoría. Por eso, hoy día en nuestro programa conversaremos sobre la democracia en una encrucijada. Tendremos como invitado a Gustavo Guerra García, ex viceministro de Hacienda, ex viceministro de Transporte y expresidente de ProTransporte. Actualmente es dirigente de DE Consultores. Hoy día vamos a conversar de él, clarificar algunos conceptos sobre nuestra realidad cuestionada en este proceso electoral, el rol de los actores políticos para poder orientar hacia la construcción de un país. Por eso es importante que ustedes nos llamen y escriban. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, así por el TikTok también, y que pueden ver nuestras retransmisiones a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos hoy día un tema muy importante que nos interesa y nos debe importar a todos. Muy bien, ¿verdad, Sarita? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que ya más tranquilos después que sea la coyuntura un poco parece normalizarse, pero todavía están las aguas ahí que quieren levantarse. Pero aquí estamos y abordaremos hoy día, como siempre, para desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que nos interesa, y que Gustavo Guerra García nos va a ayudar en ese aspecto bastante, ¿no? Y bueno, y pedimos, no sé si puedes poner ahí el número, Rodri, para que nos llamen a esos números que tenemos, ¿no? Ahí hay dos números, no los he copiado por acá, yo no los he copiado, no los tengo. Pero que hay dos números con los cuales pues los está reclamando la gente, ¿no? Queremos hablar, queremos llamar y no tienen teléfono, entonces ahora sí, ahí tenemos dos números, Rodrigo los va a poner, ¿no? Mientras coloca los números, señalar un poquito cuál es el objetivo del programa del día de hoy. Nuestro objetivo es que clarifiquemos la realidad del proceso electoral y cuál es el rol de los actores políticos para que podamos orientar, en este caso, a nuestros oyentes hacia la construcción de un mejor país, ¿no? Entonces, para clarificar esta realidad, lo que vamos a hacer, o sea, la metodología seguida, va a ser de que primero vamos a mostrar un video de un grupo de personas reclamando frente al Jurado Nacional Electoral. Luego vamos a presentar una fotografía para hacer un pequeño análisis de cómo es posible que se puedan dar algunas cosas cuando los números no nos dicen lo que debe ser. O los números nos dicen una cosa y la realidad nos dice otra. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Vamos a hacer ese análisis. Y luego vamos a abordar los artículos de la Constitución que tienen que ver con el proceso electoral y con la democracia, ¿no? El artículo 43, 45 y 176. Y sobre esos artículos vamos a comenzar con Gustavo Guerra García, ¿no? Entonces, no sé si podemos comenzar con el videíto, Rodri. ¿Sí? Gracias. Bueno, el video lo que va a mostrar es el reclamo de la Lo más población. sagrado de una democracia, que es el voto de cada ciudadano expresado en las urnas, está siendo en este momento desconocido por el pacto
pacto mafioso del Fujimorismo y López Aliaga, que al verse en un proceso inminente de derrota, están adoptando la estrategia de golpear a las instituciones, de implementar un golpe electoral en pleno proceso, faltándole el respeto al principio republicano de la soberanía del voto, faltándole el respeto absoluto a las regiones del país y al máximo mandante que es la voluntad ciudadana. Lo más sagrado de una democracia, que es el voto de cada ciudadano expresado en las urnas, está siendo en este momento desconocido por el pacto mafioso del Fujimorismo y López Aliaga, que al verse en un proceso inminente de derrota, están adoptando la estrategia de golpear a las instituciones, de implementar un golpe electoral en pleno proceso, faltándole el respeto al principio republicano de la soberanía del voto, faltándole el respeto absoluto a las regiones del país y al máximo mandante que es la voluntad ciudadana. Mire, frente al hecho de declarar fraude o pretender declarar fraude, la población reaccionó y los líderes políticos también reaccionaron con diferentes posiciones, unos para su conveniencia y otros con cautela y otros no, tomaron posición inmediatamente, ¿no? Y hay que rescatar más que rescatar, hay que observar la reacción de López Aliaga, ¿no? Una reacción agresiva, quien tiene la verdad y se va con la verdad, su verdad, contra todo, contra el que dirige, en este caso, todo el proceso electoral, que es el señor Corbeto, ¿no? Decirle que lo va a mandar a la cárcel, que es un sinvergüenza y otras palabras que no las podemos repetir, lo cual no corresponde a una autoridad, no corresponde ese trato y ese lenguaje, por más que crea tener la razón. O sea, hay otras formas de dirigirse, ¿no? Ahora vamos a mirar y preguntarnos si esta forma de elección es realmente democrática o no. A pesar que respaldamos las elecciones, pero hay algo que no cuadra, Yo le escuchaba al candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, que él hablaba de una sinfonía musical y que en esta sinfonía musical hay siempre, en todas sinfonías, si escuchamos una música hay un ritmo, ¿no es cierto? Hay un ritmo que se siente y cuando hay algo que cambia ese ritmo, ¿qué pasa? Algo está pasando aquí. Y hemos escuchado una sinfonía musical nosotros desde el proceso y antes del proceso. Hay muchas cosas que han coadyuvado para algo. Entonces es importante hacer ese análisis, ¿no? Entonces, Rodri, si nos puedes poner la foto, donde nos habla de que si esta forma en la cual hemos elegido es realmente democrática o no lo es, o qué está pasando, porque esta sinfonía no cuadra, y lo vamos a ver en este momento, ¿sí? A ver, van a mirar ustedes en la fotografía, que todavía no se pasa, pero que ahorita va a estar, van a mirar varios circulitos a nuestro lado izquierdo, el nuestro que estamos mirando nosotros de aquí hacia la pantalla, ¿no? Ahí está. Observen los circulitos que están al lado izquierdo, son 35 partidos de 40 y tantos que hubieron, son 35 partidos que quedaron en la participación electoral. De esos 35 partidos, nosotros tenemos que para pasar la valla electoral requerían tener el 5%, anteriormente era solo el 5%. Con este Congreso se cambió, 5% más 5 senadores y el 5% más 7 diputados, si no, no pasan la valla. Tal es así que hay un partido, por ejemplo el de Carlos Álvarez, que ha conseguido el 5%, pero no ha tenido 3 senadores, solo ha tenido 2 senadores, entonces no pasa la valla. Entonces, esa cantidad de partidos que no pasan la valla son los que se nos han quedado ahí, como lo ven, pequeñitos, ¿no? Y ustedes ven los que han pasado a la valla, según el conteo hasta ahora, ¿no? Es lo que podemos mirar.
he tratado de ponerle los colorcitos que pertenecen a los partidos y con el porcentaje que tenemos hasta ahora, ¿no? Ahí miren, 17%, ese es de Fuerza Popular, ¿no? 12,04% de Juntos por el Perú, 10,17% de Belmo, color celeste, porque ahora no se sabe para dónde patea, ¿no? El azul de López Aliaga, 11,09%, y 11,0% se me fue el nombre del amarillito, ¿quién es? El que está se me fue, caray, ahorita lo recordamos, ¿ya? Y el 7,4% de Ahora Nación, ¿no? Entonces son los partidos que han pasado la valla. Entonces de 40 y tantos partidos fueron eliminados, algunos quedaron 35 partidos. Y hay que ver que fueron eliminados algunos partidos y candidatos cuando estaban subiendo o apareciendo en los porcentajes de las encuestas, ¿no? Y ahí tenemos 6 que pasarían la valla. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Miren el color naranja, lo que representaría en un diagrama de pastel. Esto es matemática, porque la música también va con la matemática. Entonces miren el color naranjita, ahí tenemos al 17% y el color verde el 12%. La pregunta es, mirando ese color naranja y verde, ¿realmente estamos representados todos los peruanos allí? En los partidos que pasan a segunda vuelta, la gran mayoría está en el color rosadito. Entonces, eso es lo que vamos a conversar ahora con nuestro invitado, Gustavo Guerra García, al cual va a presentar Mila, ¿no es cierto? Muy bien, ya ¿Sí? tenemos entonces, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Es Gustavo Guerra García. Él nació en Huancavelica, él ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se ha graduado como economista en el año 1991, además magíster en gestión pública de la Universidad de Georgetown, con más de 20 años de experiencia en gestión pública, privada y en organismos internacionales. Es docente de la Universidad Católica, ha publicado La transformación de las telecomunicaciones en el Perú, introducción al análisis costo-beneficio de normas, los programas de compensación social en el Perú, ex viceministro de Hacienda, ex viceministro de Transportes y ahora es director de DE Decisiones Estratégicas Consultores. Actualmente es uno de los principales representantes de Nuevo Perú y colaboró en la campaña de la Alianza Venceremos en las elecciones generales del 2026. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Más bien, muchas gracias por tu presencia. Te hemos invitado por todo el conocimiento, el bagaje que tienes, no solo profesional, sino también político, y el trabajo que has cumplido dentro de la Alianza Venceremos en articular toda una propuesta, ¿no? Lamentablemente no ganó, pero ha sido un trabajo arduo y muy bueno y valioso, ¿no? Muy bien, dinos, Hilda. Bueno, primeramente saludarle a nuestro invitado. Realmente es muy gratificante para nosotros poder tener en este espacio radial y como parte de repente de la inquietud de muchos radioyentes, quisiéramos iniciar este diálogo a partir de esta pregunta. De acuerdo a la situación de inestabilidad que estamos viviendo, ¿funciona realmente el equilibrio de poderes acá en nuestro país? Pero de antes, acuerdo al artículo 43, donde nos dice que la República del Perú es democrática, es social, es independiente y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y también nos dice que se organiza según el principio de la separación de poderes. ¿Realmente hay separación de poderes con todo lo que ha sucedido? Por favor, explícanos, Gustavo. Gracias. Hemos visto que la Constitución de 1993 ya ha sido cambiada en el 53% de sus artículos, ¿no? Y que los cambios más perniciosos se han dado en los últimos 2 años y meses, ¿no? Principalmente entre el año 23 y el año 25, y obviamente uno de los problemas graves que se ha generado es el desequilibrio entre los poderes y el hecho de que ahora tenemos un Senado que no puede ser disuelto
un Senado que es todopoderoso, que nombra que ratifica al presidente del Banco Central, que nombra 3 directores del Banco Central, o sea, ratifica y nombra a la mayoría del Banco Central, tiene poder para definir a la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y las demás entidades independientes. Entonces, por lo tanto, obviamente se ha desbalanceado, ¿no?, el poder de la administración del Poder Ejecutivo con el poder del Parlamento y particularmente de un Senado todopoderoso, ¿no? Pero no existen las reglas en el Perú, ¿no?, para garantizar, digamos, una división de poderes más razonable que haya en los regímenes propiamente parlamentarios, ¿no? En los regímenes parlamentarios, en la mayor parte de países no hay vallas, ¿no? Los partidos pequeños tienen representación y el que gana las elecciones tiene la primera opción para armar la coalición de gobierno, ¿no? Es decir, una coalición mayoritaria, lo que genera la estabilidad. Entonces el Perú está generando un balance de poder en que todo el poder está en el Senado, parecido a un régimen parlamentario, pero no se han desarrollado las precauciones que se toman para que haya gobernabilidad. Y que gobernabilidad principalmente significa que en los regímenes verdaderamente parlamentarios, el líder de la coalición de mayoría es la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Y cuando deja de serlo, deja de ser la cabeza del Ejecutivo. Entonces, en el Perú tenemos 2 opciones, ¿no? O modificamos la Constitución, solicitando a la población a través de un referéndum que apruebe una asamblea constituyente, o modificamos el esquema actual a través de 2 legislaturas, pero en cualquier escenario hay que decidir, pues, ¿no?, si regresamos a un balance de poderes de un régimen propiamente presidencial, o si transitamos a un régimen parlamentario, pero con las salvaguardas que tienen los regímenes parlamentarios para tener gobernabilidad. Hoy día lo que tenemos es un Senado todopoderoso que puede vacar al presidente en un mes, en una semana o en un día, ¿no? Y que por lo tanto tiene una arma de extorsión contra el Ejecutivo para someterlo si es que el partido político que gobierna el Ejecutivo no tiene mayoría o no conforma una mayoría. Entonces esa es la situación que vivimos y por lo tanto estamos en un momento en que el Perú necesita, digamos, una profunda reflexión sobre su marco constitucional y su marco de gobierno. En este momento el marco que tenemos genera una profunda inestabilidad y genera que sea muy difícil para un presidente de la República que no tenga mayoría en el Senado formular políticas públicas y sostenerlas a través del tiempo para darle un rumbo al desarrollo del país. Compañero Gustavo, en el artículo 45 nos dice literalmente: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Y en cuanto a este punto del artículo 45 que nos dice que el poder emana del pueblo, ¿es correcto, según lo que estamos viendo ahora en los cálculos que nos está dando ya la OMPE, es correcto que un partido que obtiene el 15% aproximadamente en las elecciones y que luego obtenga ese que obtiene el 15%, obtenga el 35% de representación en el Congreso? Y luego vemos que si sumamos el porcentaje que tiene Fuerza Popular con Renovación, que tiene más o menos el 10-12%, alcanzan la mitad de curules en el Congreso, o sea, llegan a tener el 50% casi, en el Senado básicamente, ¿no? Entonces, ¿eso es correcto? O sea, ¿cuál es la respuesta de los partidos? ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿Se da recién ahora o se daba también desde elecciones anteriores y no nos hemos percatado de ello? A ver, desde que hay valla para el mantenimiento de la inscripción de los partidos, ya se generaba un proceso de reconcentración del voto, como consecuencia que los partidos que quedaban fuera de la valla, más los votos viciados o blancos, ¿no?, redistribuían, ¿no?, todo ese peso proporcional hacia los partidos que sí alcanzaban a pasar la valla. Cuando el Fujimorismo logró 73 congresistas, inició un plan bastante sofisticado para poder asegurarse que una fuerza que tenga una minoría significativa de votación dura pueda asegurarse tener más del doble de la representación. ¿Y cómo lo hicieron?
aumentando la valla con nuevos requisitos que ustedes han mencionado al principio, ¿no es cierto? Es decir, porque hoy día ya no hay una sola valla de 5%, sino que las alianzas tienen una valla de 6%, es decir, han aumentado la valla para las alianzas, desincentivando a las alianzas. Y por otro lado, tenemos una doble valla, que es el tema de que necesitas 3 senadores y cumplir el 5% si eres partido individual, tanto en el Senado regional como en el Senado nacional, ¿no? Y además, o alternativamente 7 diputados. Entonces, claro, al poner una doble valla, ¿no? Y al elevar la valla para las alianzas, lo que estás generando es una mayor probabilidad de redistribución. Por eso el fujimorismo, teniendo 17% del voto válido, ¿no? Tiene como 35% del Senado, ¿no? 22 de 60 senadores, ¿no? Y un enorme poder, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Fujimori y López Aliaga, ¿no? Los partidos de Fujimori y López Aliaga, Renovación y Fuerza Popular, tienen la mitad del Senado, ¿no? Lo que significa que si no queremos estar como hemos estado los últimos 5 años, necesitamos que todos los demás partidos que están poblando el Senado se agrupen para que no sean avasallados, ¿no es cierto?, por los 30 senadores de la derecha, ¿no?, de la ultraderecha de Porqui y del fujimorismo, que en mi opinión es una de las amenazas más importantes al equilibrio de poderes y a la democracia en el Perú. Qué importante lo que nos dice. Asimismo, en la misma Constitución nos dice en el artículo 76 que el voto es la expresión auténtica de la voluntad popular. Frente a todo lo que estamos viendo, estas irregularidades, estas situaciones, ¿realmente estamos frente a una vulneración constitucional o es una falla administrativa del sistema? ¿Se puede corregir? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos frente a esta situación? Ya están elegidos, ya son mayoría sin serlo. ¿Qué se puede hacer? A ver, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es aunque estas elecciones no se han dado en el contexto de una normalidad democrática. Eso es lo primero que hay que entender. Ha habido muchísimos cambios en las reglas de juego electoral que han generado una enorme incertidumbre sobre los procedimientos. Y aparte del problema de la doble valla que reconcentra la votación quitando las proporciones para que se reflejen las preferencias por el cual el pueblo votó, ¿no? También hay pues otros problemas, ¿no? Como la creación de un Senado todopoderoso vía modificación constitucional que genera un desequilibrio, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo y genera muchas dificultades de gobernar. Pero también tenemos que los partidos que estaban en el Congreso han recibido franja electoral por mucho más recursos y tamaño que los partidos nuevos, ¿no? Lo cual es un piso disparejo de la competencia. Si a eso le sumamos que en el Perú no hay regulaciones para que, como en Francia, digamos, el financiamiento de los partidos sea más o menos parecido, aquí las diferencias económicas son extraordinarias, ¿no? Y que se reflejan principalmente en la publicidad en redes, en donde YouTube es el más transparente y ustedes pueden ver ahí las diferencias de cómo se han financiado las campañas. Y si a eso sumamos que la señal abierta no ha sido equitativa para todas las candidaturas, salvo en el momento del debate del Jurado Nacional y la Conferencia de la Sociedad de Industrias, ¿no? Lo que tenemos es un escenario en el cual no ha habido equidad por las reglas de juego que se han establecido entre todos los participantes. Y si a eso le sumamos que se han permitido que tachas maliciosas impidan que determinados partidos participen, como Unidad Popular de Berlín Rodríguez, o RUNA, o Adelante Pueblo Unido, que es un sector del castillismo, sumamos un cóctel en el cual ya de antemano habían un montón de problemas. Pero eso no significa que los problemas de las mesas no instaladas en Lima, ¿no es cierto?, estén desviando la voluntad popular. Lo cierto es que en el Perú todos los años hay un porcentaje de mesas que no se instalan. Lo que pasa es que normalmente ese porcentaje de mesas, que en esta elección también ha ocurrido, se dan en lugares aislados en donde los problemas logísticos son mayores que poder suministrar la logística en Lima. Entonces lo que aquí ha habido es dos cosas, ¿no? Un acto de corrupción, porque la información que hay sobre cómo calificaron los puntos que perjudicaron a la empresa Hermes y a la otra empresa en lugar de la que ganó las elecciones, obviamente estuvo mal, ¿no? Ha sido una manipulación de la calificación y ha habido un acto de corrupción que está asociado a una empresa muy débil, ¿no es cierto?, que ha tenido que subcontratar camiones del municipio de Miraflores Porquista para terminar de hacer su tarea y encima la ha hecho mal. Entonces, pero digamos, el porcentaje de mesas no instaladas no es diferente al porcentaje de mesas no instaladas en otros momentos de la historia. Lo único que ocurre es que ahora, en lugar de que eso ocurra en Cochorocó y en las zonas rurales, en zonas aisladas, ha ocurrido en zonas populares de Lima metropolitana.
¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que señalar que en esta elección ha habido mucho menos ausentismo que en la anterior, ¿no? Esta vez ha sido 26% y la vez pasada fue 30%, ¿no? Y algunos dicen que no, que esa vez pasada no funciona porque era el COVID, ya es verdad. En el COVID mucha gente no votó por temor, ¿no? Contagiarse. Pero lo cierto es que el ausentismo venía subiendo, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Y si miras la curva de la tendencia, no estamos peor que la tendencia que se venía dando, porque el ausentismo ha venido aumentando de 18, 21, 23, ¿no? Luego subió un montón a 30 y ahora ha bajado a 26. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que hay más civismo y hay que celebrar que 6 de los 8 partidos del pacto no han pasado la valla, las reglas han funcionado en contra de ellos a pesar de que ellos mismos las pusieron. Ellos esperaban que por recordación de marca se quedaran y solo tenemos 2 partidos del pacto. Entonces, yo creo que con todos los problemas que tienen las reglas de juego, son las reglas de juego que imperaron en esta elección y no se pueden cambiar hasta que no termine el proceso. A mí me parece además que el hostigamiento que le han hecho a Piero Corvetto, más allá de las irregularidades y los problemas que hayan habido en la contratación de la empresa que tenía que llevar los materiales, es completamente anticonstitucional e ilegal, de acuerdo a lo que está establecido en la ley orgánica de la OMPE. Al árbitro de un partido de fútbol Gustavo, no se lo puede cambiar nos vamos a la mitad a del un partido. corte comercial y regresando continuamos. Ya regresamos con más de Mentes Abiertas. Patito Lavavajillas Líquido llegó y la grasa sin drama arrasó. A 7 soles lo vas a encontrar. A precio justo ya lo puedes probar. NSOH 03304-medio 25PE. Precio sugerido de 7 soles para formato de 750 mililitros. Hola, vecina. ¿Probaste los nuevos fideos Espiga de Oro? Sí, vecina. Los probé ayer y son deliciosos. Están más ricos y no se pegan ni se masacotean. Además, vi que el paquete es de 500 gramos. Sí, rinde más. Perfecto para toda la familia y siempre al mejor precio. Fideos Espiga de Oro. Ahora más ricos y con 500 gramos para la familia. Cuando recargas 7 soles en prepago chévere, todo empieza a duplicarse. Recarga 7 soles, acepta y activa y recibe 4 GB por 7 días. Además, disfruta WhatsApp más llamadas nacionales ilimitado por 30 días. Y todavía hay más. 2 GB para video por 3 días. ¿Qué esperas para cambiarte a prepago chévere? Vale del 16 al 31 de marzo para prepago Juega Tú y especial. Minutos ilimitados en llamadas a destinos nacionales, no aplica para destinos rurales, satelitales ni premium. Consulta el beneficio por monto de recarga y restricciones en caro.pe/triplica. Caserita. Aceite Tondero rinde la cocina y rinde en tu bolsillo. Ahora a un mejor precio. Pídelo a solo 6 soles 50. Aceite Tondero. Vale un Perú. Precio sugerido para el formato de 900 mililitros. Villa Cultura, un espacio para descubrir y acercarte a lo mejor del teatro, el cine, la música y la literatura, desde los barrios y las regiones hasta los grandes escenarios que transforman. Acompáñanos cada martes de 6 a 7 p.m. por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. No te quedes mirando como otros venden y haz que tu negocio crezca. Spot radiales, publicaciones en Facebook y TikTok, más del 50% de descuento. Comunícate a WhatsApp al 997-591-314. Estéreo Villa, 35 años impulsando a los emprendedores de Villa El Salvador. Seguimos en Mentes Abiertas. Y bien, retornamos para retomar la conversación que estuvimos sosteniendo con Gustavo, que estuvo muy interesante. Gustavo, por favor, continuamos. Ya, ¿me escuchan bien? Sí, claro, se escucha claramente. Ya sí, solo quería complementar diciendo que un asunto que es muy grave y que es inconstitucional y que es ilegal es el hostigamiento al que han sometido a Piero Corvetto como jefe de la OMPE, hoy ex jefe de la OMPE, ¿no? En primer lugar, es inconstitucional que el jurado haga una acusación penal contra el jefe de la OMPE porque son poderes independientes. Y el jurado, cuando le toca opinar al final de los procesos electorales, no a la mitad del camino.
Y lo mismo la actuación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que constituye parte del hostigamiento, y lo mismo la campaña mediática, y lo mismo las amenazas de un candidato presidencial de que dice que lo va a meter 20 años en la cárcel, y lo mismo una falsa flagrancia para el subgerente de obras, que por más responsable que pueda ser del problema, obviamente eso no es una flagrancia, ¿no? Este ha sido un gigantesco psicosocial, ¿no es cierto?, orientado a sacar a una persona que no era favorable en la mentalidad del pacto a sus intereses, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido, y es realmente lamentable, ¿no? Aparte de eso, hemos recibido la amenaza de unas elecciones complementarias que no tienen ninguna base legal ni constitucional, pero en verdad yo creo que yo no descarto que podría haber sido una gran maniobra distractiva para que pase piola el hecho de que han cambiado el árbitro a la mitad del partido, ¿no? Porque la barra de uno de los equipos ha protestado por una decisión de la autoridad electoral, ¿no? Y eso es un precedente de los más negativos y nefastos que se han dado en esta elección. Gustavo, ya de repente un poquito adelantándonos, hay otra pregunta que quisiéramos nosotros formularte con respecto a los cambios estructurales, o qué cambios estructurales legales podrías proponer para evitar que estas situaciones se repitan. ¿Cuál debe ser el papel ético del político moderno? Si nos podrías explicar esto, por favor. Sí, yo creo que el principal problema en la sociedad peruana es que hay mucha gente que son excelentes ciudadanos, excelentes profesionales, excelentes líderes sociales, y que no se involucran en los partidos políticos. Y que por lo tanto se le ha dejado el terreno a los peores peruanos para que ocupen el poder político. Entonces, esta es una reflexión honda. La principal razón, la que está a la base de la crisis de los políticos que están en los partidos de hoy, es que mucha gente buena no está participando activamente en la política partidaria. Y por eso es que tenemos un gravísimo problema de representación. Y por eso es que tenemos pocas opciones de gente coherente, ciudadana y positiva. Yo creo que eso está a la base, se discute poco, hay que decirlo con fuerza. Si la gente no se involucra, si los mejores no se involucran, bueno, las cosas van a seguir más o menos como están. Porque la política no se arregla por reglas, ¿no es cierto? La comisión de Tuesta propuso las PASO, ¿no?, para reducir la fragmentación, ¿no es cierto? Y a las PASO se las volaron, ¿no es cierto? Y se optó por reducir la fragmentación vía una doble valla, ¿no es cierto?, que ahora genera problemas de representación que ustedes reclaman y analizan, ¿no es cierto? Y todo esto se da, ¿por qué? Porque en realidad, si queremos un mejor sistema de partidos, tenemos que tener mejores personas en los partidos políticos, ¿no es cierto? O tenemos que tener nuevos partidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los que se sobrepreocupan por la fragmentación, ya sea con doble valla o con PASO, ¿no es cierto?, están poniendo la preocupación en donde no corresponde. Entonces, yo ahí creo que a todos los ciudadanos del Perú, si queremos en verdad tener más políticos éticos, entonces más gente ética tiene que incorporarse a la política activa, ahí donde las papas queman y donde se toman las decisiones. Correcto. ¿Y cuáles serían esos cambios, lo que has propuesto, esos cambios para la ciudadanía, ¿no? Pero en este caso, ¿qué cambios estructurales deberían darse o no son necesarios? No, por supuesto. A ver, este Congreso, liderado por una correlación de fuerzas bajo la conducción del fujimorismo y la señora K, ¿no?, nos ha dejado problemas de corto plazo que no teníamos antes y que se tienen que arreglar primero, ¿no? Voy a mencionar algunos de esos que me parecen los más graves. Primero, 8 leyes pro crimen. 8 leyes pro crimen que han aumentado los homicidios y el sicariato y también la impunidad respecto de muchos tipos de crímenes, ¿no? Y han generado que hoy día la Fiscalía y la Policía tengan menos armas para poder investigar. Segundo, las leyes pro impunidad de los derechos humanos, que me parece un retroceso gravísimo en el Perú. O sea, son leyes que no habían ni siquiera durante el oncenio fujimorista. Y que son sumamente graves y que corresponden al lobby de los militares violadores de derechos humanos, ¿no? A eso y no a otra cosa. Luego tenemos leyes pro corrupción, ¿no es cierto?, hechas para que la Contraloría tenga menos mecanismos para identificar a la corrupción. Y por último, y no menos importante, un montón de leyes contra la foresta, que permite el desbosque en la selva, que favorecen a las economías ilegales, y un montón de exoneraciones tributarias dadas entre el 2023 y el 2025 por el lobby de grandes empresas con poder económico, que han usado mecanismos formales e informales para conseguir eso, que nos cuestan 27.000 millones de soles al año, y que hace que el Estado no tenga recursos corrientes
para poder financiar cosas elementales como Beca 18 y las becas Presidente de la República. Entonces, entre miles de otras cosas más. Entonces, obviamente, necesitamos cambios estructurales de corto plazo para resolver estos problemas que son problemas nuevos creados por el Congreso saliente, ¿no es cierto? Y después discutir cómo hacemos para enfrentar los problemas que siempre tuvimos, porque no es que antes de este Congreso el Perú estuviera súper bien, ¿no? Y que son cambios estructurales vinculados a la competitividad, a la redistribución del ingreso, a la reforma tributaria y a un montón de cosas que no hemos hecho para dejar de ser un país primario exportador y un país industrializado, para tener un sistema de protección social que no tenemos, ¿no es cierto? Que son los cambios estructurales, digamos, de fondo, que va a ser difícil hacerlo si no resolvemos primero los problemas de corto plazo creados por el actual Congreso, ¿no? Por el Congreso saliente. Y en este proceso, ¿cuál es el papel del político? Ya tenemos el papel de los políticos corruptos que nos han dado todas las leyes y las normas que tú nos has dicho, pero ¿cuál es el papel que debe desempeñar el resto de políticos? Bueno, yo creo que en primer lugar se tienen que articular los partidos que no son del pacto mafioso, es decir, hoy día el pacto mafioso tiene 30 senadores. Si los otros 30 senadores del Partido de Obras, del partido de Jorge Nieto, de Buen Gobierno, de Ahora Nación y de Juntos por el Perú no se juntan, van a ser avasallados completamente por los 30 senadores del pacto, de la ultraderecha y del fujimorismo, ¿no? Entonces la primera tarea, obviamente, es que gane Roberto Sánchez y tener un acuerdo de gobernabilidad de esos 30 senadores para poder hacer frente al poder que todavía tiene el pacto en el Senado, y ya explicamos que el Senado tiene muchísimos poderes, ¿no? Entonces yo creo que la prioridad es trabajar para generar todos los acercamientos posibles entre Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras, para poder tener un acuerdo de gobernabilidad, ¿no es cierto? Y hacer el mejor gobierno posible con la mayor estabilidad posible, teniendo fuerzas que tengan una paridad de número en el Senado para poder manejar un mínimo de gobernabilidad. Esa me parece que es la tarea fundamental del político de los partidos en la hora presente. ¿Y de los partidos que no llegaron al Congreso, cuál es su papel? Bueno, los partidos que no llegamos al Congreso como nosotros, nuestro papel pues es apoyar, pues, ¿no? Nosotros como Venceremos vamos a apoyar a Juntos por el Perú, contra el pacto, y el Fujimori lo representa, y obviamente desde la sociedad aportar lo que sea necesario, ¿no? Lo que pasa es que aquí, digamos, hay un poder relativo muy distinto, ¿no? De los partidos que tienen diputados y senadores, de los partidos que no hemos alcanzado esa meta, ¿no? Qué importante lo que nos dice. Aquí tenemos varios comentarios de Gerson Pérez Palma, nos dice muy buen tema, y también de Zuli Valerio Guzmán, muy buen tema, importante trabajar el tema electoral en esta coyuntura. Y también preguntan, ¿cuál es el rol de los jóvenes en este contexto? Los jóvenes a través de los diferentes medios aplicativos que utilizan ellos, ¿cuál es este rol? Yo creo que si miramos el comportamiento del fujimorismo y propiamente de Keiko, nos vamos a dar cuenta que es una gran amenaza. Yo lo que les pediría a los jóvenes es que estudien, pues, ¿no? Estudien el proceso de cómo el fujimorismo ha actuado cuando ha tenido poder. Cuando tuvieron 73 parlamentarios, le hicieron la vida imposible a PPK. No porque tuvieran diferencias de orientación económica. Ambas fuerzas eran neoliberales. Y en lugar de hacer un gran gobierno neoliberal de una derecha con proyecto nacional, lo que hicieron fue destruirse mutuamente y acabar y iniciar un proceso de inestabilidad que dura hasta ahora. Y luego, cuando han tenido nuevamente la oportunidad de liderar las acciones en el Congreso, lo que han hecho es lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Leyes pro crimen, leyes pro corrupción, leyes pro impunidad, y además el intento de cambiar el marco legal general para copar los poderes independientes, lo cual es peligrosísimo. Muchos critican que Maduro ha generado, Chávez, un cambio constitucional a favor del partido bolivariano, y lo que no estamos cuenta en el Perú es que en el Perú murieron 50 personas en Juliaca y ni un medio de comunicación de señal abierta nacional entrevistó a ningún familiar de las víctimas asesinadas, ¿no? Y muchos de esos ni siquiera marchaban, muchos de esos eran médicos que estaban tratando de atender a los heridos. Entonces, en realidad, hay un socavamiento bien grave de la democracia peruana, que no estamos entendiendo del todo. Y realmente un triunfo de Keiko significaría la cereza de la torta del autoritarismo, ¿no? Y probablemente vengan a quedarse todo el tiempo que puedan, ¿no? Porque ya han hecho gran parte de la tarea. Ahora hay que revertir
parte de la tarea. Entonces, por favor, jóvenes, analicen lo que ha hecho Keiko y no se les ocurra votar por ella, y organícense y movilícense para salvar lo que nos queda de la democracia. Es mucho mejor un gobierno combinado de Ahora Nación con Buen Gobierno, con Juntos por el Perú y Obras, que un gobierno fujimorista con el apoyo de la ultraderecha de López Aliaga, para generar un proyecto autoritario que se quede en el Perú por décadas, ¿no? Alarmante. No, y el rol de los medios de comunicación es sorprendente. Haciendo memoria, es cierto, ninguno transmitió esto, lo que ocurrió en Juliaca, y sigue actualmente. ¿Cuál es el rol entonces del medio de comunicación, de aquellos que llegan masivamente a la mayoría de zonas? ¿Cómo podemos nosotros, como audiencia, como televidentes, como oyentes, contribuir? Realmente Miren, los yo creo medios... que han sido mucho más democráticos las radios populares, como Radio Estéreo Villa, Radio Comas, los youtubers, las plataformas de streaming, ¿no es cierto?, han sido mucho más democráticas. Por ejemplo, un botón, ¿no es cierto? Cuando el lunes 13 de abril a las 12, la Asociación Civil Transparencia y Ipsos, ¿no?, pasaron el conteo rápido que habían hecho en la noche anterior del 12 de abril, ¿no es cierto?, mostrando que Roberto Sánchez estaba segundo y que el candidato López Aliaga estaba tercero, por diferencia. Ningún canal de señal abierta transmitió, ninguno, ¿ok? Ni el 2, ni el 4, ni el 5, ni el 7, ni el 9, ni el 11, ni el 13, ninguno, ¿no es cierto? Y eso solo fue transmitido por RPP y por los medios de comunicación alternativos. Entonces, así estamos en materia democrática. Pero lo bueno es que la gente se da cuenta de estas cosas y van optando por utilizar los medios alternativos, que todavía no son mayoritarios, pero que van creciendo. Así que yo espero que en nuestra democracia lo que ocurre es que los canales sean cada vez menos rentables, como lo son cada vez menos rentables, y sean mucho más rentables porque van a tener más audiencia los medios verdaderamente democráticos, abiertos, en donde ha habido una participación de candidaturas mucho más balanceada y equilibrada. Acá escribe Luz María: yo pienso que no por ser un partido de izquierda debemos dar un cheque en blanco a Roberto Sánchez. Lamentable, pero ese hombre no es de confiar. ¿Quién nos asegura que no nos traicionará igual? Además, ese Antauro no me representa. ¿Qué comentario? Claro, ¿quién puede asegurar lo que va a pasar en esta situación? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para evitar que terminemos peor de lo que ya estamos? ¿O no hay ninguna solución? Ya me estoy preocupando más. Sí, porque acá claro, ya pero es que no se, Luz María, pero es que el poder no se configura de la misma manera con Keiko que con Roberto Sánchez. Keiko Fujimori solo necesita un acuerdo con López Aliaga, es decir, entre el fujimorismo y la ultraderecha, o sea, el peor acuerdo que podríamos tener, y no necesita más, ¿no? Porque tiene una gran relación con los militares, los poderes fácticos y los poderes económicos, con quienes ella ha urdido todas las exoneraciones tributarias para todo el mundo, ¿no? Entonces el gobierno de JP, ¿no es cierto? El gobierno de JP, que solo tiene 14 senadores, la única forma de que sea gobernable es con un acuerdo que incorpore en su gobierno a gente de Buen Gobierno, de Ahora Nación y eventualmente de Obras y de otros sectores de la sociedad. Entonces, por eso es que es mucho menos peligroso. Aparte, Roberto Sánchez no pertenece a una tradición propiamente de izquierda, aunque la gente no lo sepa. Él viene de un partido que se llamaba el Partido Humanista, ¿no? Y cuando se armó Juntos por el Perú, se lo ve de izquierda porque Juntos por el Perú, digamos, invitó a varios partidos de izquierda a ser parte de Juntos por el Perú y luego la izquierda se fue, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, Juntos por el Perú es el humanismo. Incluso Pedro Castillo no es una persona de la tradición socialista o comunista o anarquista. Pedro Castillo era de Perú Posible, militante por 15 años, que, claro, se le vio de izquierda porque lideró una huelga del magisterio, ¿no? Pero él era un hombre de Perú Posible, no pertenecía a una tradición de izquierda, ¿no? Y los que tienen muchos temores en materia económica, hay que recordar que fue el propio Pedro Castillo, el padrino político de Roberto Sánchez, el que puso a Julio Velarde en el Banco Central la última vez, que puso a 3 excelentes directores del Banco Central, como son Roxana Barrantes, Germán Alarco y José Tábara, ¿no? Y este directorio es muy superior al directorio anterior, así que la estabilidad monetaria del Perú de los últimos 5 años se la debemos a Pedro Castillo, por si acaso, ¿no? Y yo espero que Roberto Sánchez siga los pasos de su padrino político. Así que a mí me parece que por donde lo miremos, los riesgos de un gobierno de Roberto Sánchez junto del Perú son menores, ¿no es cierto? Más allá de que uno pueda no coincidir en todo pues con Roberto Sánchez, ¿no? Antauro Humala ha declarado ante Rosa María Palacios que no va a ser parte del gobierno, lo cual por lo menos a mí me tranquiliza, porque yo tengo muchas discrepancias con Antauro,
pero que yo sepa, Tauro no es militante de Juntos por el Perú, ¿no? Y no está en la plataforma que se está formando, ¿no? En donde participa el Partido Morado, participa Venceremos, participa Ahora Nación, participa Primero la Gente, ¿no? Para poder salvar la democracia, votando en contra de Keiko y a favor de Juntos por el Perú. Pero obviamente estoy totalmente de acuerdo con la persona que ha opinado en que no puede ser un chanque blanco, ¿no es cierto? Los partidos que tienen presencia en el Senado están en capacidad de establecer condiciones porque no hay gobernabilidad sin un acuerdo de los 30 senadores que no son parte del pacto. Qué importante, acá hay otro comentario de Luz María. Nos dice, sé que debería haber un equilibrio de poderes, pero menuda tarea la que tenemos. No seamos ciegos, este señor es hambriento de poder. ¿Por qué quiere quedar mal por ellos? Supongo que no debemos. ¿Por qué quedar mal por ellos? Es importante Aquí el equilibrio de poderes solo se va a lograr si gana un presidente distinto a los 30 senadores del pacto y que logre agrupar a todos los que no son del pacto juntos en el Senado, y lo que va a ocurrir es que va a haber una paridad de fuerzas pacto y antipacto, ¿no? Fujimorismo y antifujimorismo. Y esa paridad de fuerzas puede generarnos el mejor gobierno posible, porque nadie va a poder avasallar al otro y van a tener que discutir, ¿no es cierto?, personas que piensen diferente, y van a tener que hacer propuestas de compromiso que estén lo mejor presentadas para que puedan ser aprobadas, ¿no? Y sería bueno que la opinión pública pues esté vigilante pues de todo el proceso de cómo va a funcionar el nuevo Congreso, ¿no? Eso. Y ya para culminar, de repente, sería muy importante escuchar tu mensaje sobre cómo construir un mejor país en medio de toda esta crisis. Gracias. Yo quiero terminar diciendo que en el Perú el 10% más rico posee el 77% de la riqueza y que por lo tanto tenemos que hacer una reforma tributaria. La primera decisión tiene que ser revertir las exoneraciones dadas indebidamente por el lobby de los grandes poderes económicos, que nos cuestan 27.000 millones de soles por año. De esos 27.000, 2.000 son de los agroexportadores, que les han dado una exoneración del impuesto a la renta de 30 a 15%. Pero también tenemos que poner, como recomienda Joseph Stiglitz y todos los premios Nobel de Economía, que pongamos un impuesto a la riqueza, que puede ser de 0.2, 0.5% por año sobre la base de una declaración privada patrimonial, para que la gente que posee el 77% del patrimonio, 35.000 millones de dólares, aporte pues un poquito más a la cohesión social, como se hace en todo el mundo, menos en el Perú, ¿no? Y también tiene que haber un impuesto a las sobreganancias mineras. O sea, en el Perú tenemos el precio del oro y del cobre por las nubes, mucho más alto que en el periodo del segundo gobierno de Alan, que estábamos en el superciclo de materias primas. Entonces, hacer una pequeña modificación al impuesto especial a la minería, para que tengan una carga tributaria 4 puntos mayor, que permita financiar las tareas fundamentales del Estado, en un Estado que no tiene protección social para la gente, ¿no es cierto?, ni salud de calidad, ni internet en zonas rurales, ni luz, en fin, ¿no es cierto?, caminos rurales y otras cosas, y competitividad, innovación tecnológica, ¿no es cierto? Para construir un Estado necesitamos eso mínimo. El Perú es un paraíso tributario con una presión tributaria de 14.8%, cuando el promedio latinoamericano es 22%. Países como Honduras y Nicaragua tienen 8 puntos más de presión tributaria que nosotros, ¿no? Ni contar con Europa, ¿no? Si lo medimos como presión fiscal, o sea, todos los ingresos del Estado como porcentaje del PBI, Perú es 19%, Europa es 35%, ¿no es cierto? Estados Unidos es 30%, los países más nórdicos es 40%, ¿no? Y Sudamérica es 30%, o sea, estamos lejos de todo el mundo. El incumplimiento de EGB de los ricos, de las grandes empresas, es de 34%, y el incumplimiento de renta, del impuesto a la renta, es de 50%, concentrado en el 10% más rico, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cuestión fundamental poder hacer lo que las élites de otros países avanzados lograron. Las élites políticas supieron cobrarle los impuestos a las élites económicas para poder financiar el estado del bienestar, ¿no? Y ese es, si me tengo que quedar en una sola cosa, la tarea fundamental. ¿Cómo financiamos que el Perú sea un país industrializado? Haciendo la reforma tributaria. Esa es la forma de hacerlo. ¿Y se puede hacer? Por supuesto que se puede, porque hoy día estamos en una bonanza espectacular, porque además los precios del cobre y el oro que exportamos van a seguir subiendo, ¿ok? Porque la respuesta productiva de la minería es lenta en relación a cómo se comporta la industria que está demandando oro y cobre, ¿no? Entonces esta bonanza va a continuar, ¿ya? Pero sería el momento, ojalá en este gobierno, que la aprovechemos, ¿no? Para cambiar el Perú hacia mayor cohesión social, hacia una mayor justicia social y hacia un mayor desarrollo competitivo industrial.
Muchas gracias por tus palabras, Gustavo. Es un gusto tenerte hoy día en el programa. Nuevamente te agradecemos desde aquí, desde Mentes Abiertas, poder haber compartido. Y ya para finalizar, ¿cuál sería tu despedida, tu mensaje de cierre? No, yo quiero felicitar a Radio Estéreo Villa y al resto de medios alternativos que realmente son los que están sosteniendo la democracia en los medios de comunicación y son los que le han dado oportunidades a todos los partidos, y que por lo tanto han hecho un contrapeso, ¿no?, a la forma excluyente como se ha manejado la señal abierta en el Perú. Entonces yo los felicito, ustedes tienen 20 en democracia. Muchas gracias. Gracias. Ade. Ahora es Ade. Gracias, Gustavo. Un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos. Chao. Qué importante lo que nos dice Gustavo, ¿verdad, chicas? No todo está perdido. Muy pronto vamos a tener nuevas noticias, sobre todo con el aspecto tributario. Mire, un tema que muy pocos han tocado. Creo que han sido realmente poquísimos los partidos que nos hablan de este tan interesante problema que tenemos y que no sabemos aprovechar. El famoso impuesto a la riqueza que se aplica en la mayoría de países desarrollados. En nuestro caso, ¿qué está pasando? Ese es un tema, incluso cuando estuvo Pedro Castillo en el gobierno, se propuso la reforma tributaria, ¿se acuerda? Claro. Y el Congreso no lo aprobó. Quedó en cero, quedó en cero. Y Ajá. ahora lo que hace es, en este caso, exonerar y exonerar y exonerar. Y mientras, ¿cómo están nuestros colegios, nuestros niños? No, es muy lamentable. Sí. No hay una distribución equitativa adecuada para poder solventar todas estas situaciones que tenemos, porque dinero hay. Y una vez más agradecemos al doctor Pérez Palma por su participación, agradecemos a la directora Zuli, también a la señora Luz María, y así como ellos, ustedes también pueden participar escribiendo sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Recuerden que aquí tu opinión importa. Si no pueden escribir al Facebook, también lo pueden hacer al canal, al 997-591-310. Recuerden que esta línea está abierta a las 24 horas del día. Tus denuncias, tus noticias y aquello que quieres dar a conocer. Así como repetimos que puedes ver nuestras transmisiones por el canal de YouTube, así también nuestras transmisiones por el TikTok. Recuerda que en este programa tu opinión, tus comentarios no son de mucha importancia porque nos permiten construir nuevos temas y sobre todo desarrollar nuestro pensamiento crítico, ¿verdad, chicas? Mentes abiertas. Pensamiento crítico para una mejor educación. Y es lo que intentamos a través de cada programa. Exacto. Y recordemos hoy día también que se está celebrando, que se celebra hoy día, evitar el trabajo infantil, el maltrato a los niños. Hoy día celebramos un derecho fundamental, evitar todo tipo de maltrato a los menores. Muy importante este tema el día de hoy, que muy pronto lo abordaremos también. Así como la celebración del Día del Libro, el 23-24, que mañana culmina con unas diferentes actividades en la Biblioteca Nacional y en la Casa de la Literatura de forma gratuita. A leer, se ha dicho, en esta semana, cuando celebramos el Día del Libro Infantil, el Día del Idioma extranjero, así como del castellano. Muy bien, con esto concluimos. Y también se viene la celebración del aniversario de Villa El Salvador. Una fecha importante que no debemos de olvidar. Buenos ciudadanos de Villa El Salvador. Y ya seguramente nos estarán dando a conocer toda la programación que tienen para realizar esta celebración de nuestra localidad, ¿no? Volver a repetir nuevamente, Milagros, que nuestros radioyentes no se olviden de hacernos llegar sus sugerencias. Esto es importantísimo porque también queremos canalizar las inquietudes que tienen ustedes y de acuerdo a ello priorizar los temas que de repente podemos tratar en nuestro programa. Claro, muchas gracias, Jorge Raúl Pizarro Pacheco. Excelente. Esperamos entonces nuevamente al 997-591310. Muy bien, nos despedimos. A cuidarse. Nos vemos la próxima semana.